En agosto de 1888, Elvira Rojas, la costurera a la que Santa Aurelia llamaba la Manchada, recibió el encargo más extraño de su vida, coser la ropa de un apase viudo y de sus gemelos, pero cuando él le pidió además un vestido para una niña muerta, algo empezó a cambiar y el valle no tardó en volverse contra ella. Era el verano de 1888 cuando el nombre de Elvira Rojas dejó de pronunciarse con naturalidad en Santa Aurelia del Mezquite y empezó a decirse en voz baja, como si llevarlo a la boca pudiera contagiar desgracia. Hasta entonces, muchos la conocían simplemente como la muchacha de la aguja fina, la costurera de manos rápidas que podía remendar una camisa rota sin que se notara la herida de la tela, o ajustar un vestido de fiesta aunque la dueña hubiera engordado en secreto durante el invierno. Pero en los pueblos pequeños, donde la miseria y el ocio suelen caminar de la mano, basta una sola mancha, real o inventada, para que una mujer deje de ser persona y se convierta en advertencia. Elvira tenía 26 años, el cabello oscuro siempre recogido en una trenza apretada y unos ojos pardos que parecían haber aprendido demasiado pronto a esconder lo que sentían. Vivía en un cuarto de adobe detrás de la mercería de doña Candelaria, donde también trabajaba cosiendo blusas, enaguas, cortinas y ropa de luto para las familias del valle. No era una vida cómoda, pero sí honrada, o al menos lo había sido hasta 2 años atrás, cuando el hijo menor del boticario comenzó a rondarla con promesas de matrimonio, palabras dulces y una paciencia que parecía sincera. La buscaba al anochecer, le llevaba listones, le hablaba de una casa propia al otro lado del río y le juraba, con esa facilidad tan peligrosa que algunos hombres tienen para mentir sin temblar, que una mujer como ella merecía algo mejor que pasarse la vida cosiendo para otras. Cuando Elvira quedó encinta, él desapareció antes de que las primeras náuseas pudieran delatarla. Se fue con una recua hacia Chihuahua, dijeron unos. Lo enviaron sus padres para evitar el escándalo, murmuraron otros. Lo cierto fue que no volvió, y que la vergüenza cayó entera sobre la mujer que se quedó. Elvira perdió la criatura en el 5.º mes, una madrugada de lluvia, sin médico, sin madre, sin más ayuda que la de doña Candelaria y una vecina anciana que le sostuvo la frente mientras el dolor le desgarraba el cuerpo. El niño o la niña, porque nunca lo supieron, se fue antes de nacer, pero el pueblo decidió que la culpa debía seguir viva. Y desde entonces a Elvira ya no la llamaron por su nombre cuando creían que ella no oía. La llamaban la Manchada. No era una mancha en el vestido ni en la piel. Era esa marca invisible y cruel que la gente coloca sobre las mujeres cuando necesitan sentirse más limpias que alguien. Las muchachas decentes dejaron de llevarle encargos por sí mismas y enviaban a sus hermanitos menores. Las esposas de los comerciantes recogían sus vestidos sin entrar del todo a la mercería. En la iglesia, algunas bancas parecían vaciarse a su alrededor, como si la soledad fuera una enfermedad transmisible. Y aunque nadie podía señalar un delito real, todos actuaban como si Elvira hubiera cometido uno. Doña Candelaria, que tenía más arrugas que paciencia y un corazón mejor de lo que permitía su lengua, fue la única que no la echó. «Mientras tus manos cosan derecho, aquí tienes trabajo», le dijo una tarde sin mirarla, mientras ordenaba carretes de hilo. Pero el trabajo disminuyó. Las novias no querían que una mujer manchada tocara sus vestidos blancos. Las madres vigilaban a sus hijos varones cuando pasaban frente a la tienda, y así poco a poco Elvira fue aprendiendo que la pobreza no siempre llega de golpe. A veces entra de puntillas, robando encargos, comida, respeto, hasta que una mañana la mujer se descubre contando monedas sobre la mesa y comprende que la dignidad también necesita pan. Fue en ese tiempo cuando comenzó a oírse con más frecuencia otro nombre en Santa Aurelia, Matías Yavar. Algunos lo llamaban Apache, otros lo decían con menos desprecio y más cautela, el viudo del rancho de la Quebrada. Vivía a una jornada del pueblo, en una casa de piedra y madera construida junto a un arroyo estrecho, entre mezquites y tierra roja. Tenía 38 años, un rostro severo marcado por el sol y 2 hijos gemelos de 6 años que, según las versiones del pueblo, eran tan silenciosos como él.
También se decía que su mujer había muerto 3 inviernos antes, arrastrada por una fiebre rápida que no respetó ni remedios ni rezos. Desde entonces Matías bajaba al pueblo solo cuando era necesario, por sal, herramientas, tela basta, alguna medicina para los niños o harina suficiente para no volver en semanas. Nadie podía decir que fuera un hombre violento, tampoco podían decir que fuera amable. Era más bien de esos hombres que cargan una pena tan honda que terminan pareciendo duros incluso cuando no están haciendo daño. Entraba, compraba, pagaba exacto y se marchaba. Si alguien le hablaba, respondía lo justo. Si alguien lo ofendía con una broma disfrazada de miedo, él no se rebajaba a discutir. Y esa clase de silencio, en lugares donde todos viven de comentar la vida ajena, suele parecer una amenaza. Una tarde de agosto, cuando el aire olía a polvo caliente y a tormenta lejana, Matías entró en la mercería de doña Candelaria con los gemelos detrás de él. Los niños eran idénticos en el rostro y distintos en la mirada. Uno, Tomás, observaba todo con una seriedad impropia de su edad. El otro, Elías, escondía la mano en el cinturón de su padre y parecía medir el mundo desde una timidez casi dolorosa. Llevaban las camisas mal cosidas, remendadas con torpeza, y los ruedos del pantalón desiguales, como si alguien hubiera intentado encargarse de ellos sin saber del todo cómo. Doña Candelaria los vio entrar y alzó apenas las cejas. Matías dejó sobre el mostrador un bulto de ropa infantil, una falda pequeña ya muy gastada y 2 camisas de hombre con los puños rotos. «Necesito que alguien cosa esto antes del domingo», dijo. La mercera tomó una prenda, la examinó y chasqueó la lengua. «Esto no necesita remiendo. Necesita manos pacientes y tiempo». Matías asintió como si ya lo supiera. «Pago bien». Doña Candelaria miró de reojo hacia el rincón del fondo, donde Elvira cosía a la luz de la ventana. Ella no levantó la cabeza enseguida, pero había escuchado cada palabra. Desde donde estaba podía ver las botas polvorientas del viudo, la sombra quieta de los gemelos y la manera en que el hombre se mantenía erguido, no por orgullo, sino por costumbre. La mercera dejó la camisa sobre el mostrador. «La única con manos suficientes para esto es ella». Entonces Matías giró por primera vez la vista hacia Elvira. No lo hizo con curiosidad vulgar ni con compasión, sino con esa atención limpia que ella ya casi había olvidado que existía. Sus ojos oscuros se detuvieron en sus dedos, en la aguja, en el bastidor de madera, y luego subieron a su rostro. Elvira sintió, sin querer, aquella punzada antigua que deja el miedo cuando una mujer lleva demasiado tiempo siendo mirada como si valiera menos. «Es buena», añadió doña Candelaria, «la mejor que ha pasado por este pueblo en 20 años». Hubo un breve silencio. Tomás, el gemelo más serio, se soltó del pantalón de su padre y avanzó 2 pasos para mirar una caja de botones de nácar. Elías permaneció quieto, pegado a la pierna de Matías. «¿Cuánto tarda?», preguntó él. «Depende del trabajo», respondió Elvira al fin, obligándose a sonar firme. «Si quiere que queden bien, 4 días». Matías asintió otra vez. Sacó una bolsa de cuero y dejó 3 monedas sobre el mostrador, más de lo que doña Candelaria habría pedido por adelantado. Luego dijo algo que dejó la tienda en un silencio más espeso. «Si puede, añada 2 camisas nuevas para los niños y un vestido pequeño». Elvira alzó la vista, confundida. «¿Un vestido?». Matías tomó la falda gastada con una delicadeza inesperada en unas manos tan grandes. «Era de mi hija», dijo. Doña Candelaria no preguntó nada. Elvira tampoco. Pero algo en el aire cambió, porque el pueblo entero hablaba del viudo y sus gemelos, sí, pero casi nadie recordaba que antes hubo también una niña en aquella casa. Una niña que ya no estaba. Tomás volvió hacia su padre con 2 botones apretados en la mano. «¿Podemos llevar estos?», preguntó. Matías miró a Elvira como si la decisión fuera de ella. «Si tu padre los paga, sí», dijo ella, y fue la primera vez en mucho tiempo que una respuesta le salió con un resto de suavidad. El niño no sonrió del todo, pero sus ojos se encendieron. Elías, al ver eso, se animó a acercarse también.
Por un instante, la tienda dejó de ser el lugar donde Elvira era la manchada y se convirtió en algo más simple. Un cuarto lleno de telas, niños y una tarea concreta. Cuando Matías reunió la ropa y se dispuso a irse, doña Candelaria carraspeó con intención. Vuelve el domingo, y si quiere que los ruedos no terminen torcidos otra vez, será mejor que deje de coserlos usted mismo. Por primera vez, algo parecido a una sombra de sonrisa pasó por el rostro del viudo. Eso intento. Los gemelos salieron antes que él. Al cruzar la puerta, Tomás volvió la cabeza y miró a Elvira con una franqueza desarmante. Mi papá dice que cuando alguien arregla bien una prenda, también arregla un poquito la casa. Matías lo llamó por su nombre con voz baja, como corrigiendo una confianza excesiva, pero no había dureza en ese llamado. Solo cansancio. Luego salió también dejando entrar por un momento el resplandor del patio y el rumor lejano del pueblo. Elvira se quedó inmóvil con la aguja entre los dedos. No sabía todavía que aquella visita iba a cambiar el curso de su vida. No sabía que detrás de aquellas camisas mal cosidas y de aquel vestido pequeño había una puerta entreabierta hacia algo que el mundo le había negado durante años, la posibilidad de ser necesaria sin ser juzgada. Pero lo que ella aún no entendía era que, en Santa Aurelia del Mezquite, las cosas rara vez permanecían quietas por mucho tiempo, y que mientras ella enhebraba hilo nuevo para la ropa de un viudo y sus gemelos, el pasado de esa familia ya venía de regreso por el camino del sur. El domingo llegó con un cielo pálido y un viento seco que levantaba remolinos de polvo en la plaza. Desde muy temprano, Elvira había tenido las prendas dobladas con un cuidado casi excesivo sobre la mesa del fondo. Las dos camisas nuevas para los gemelos estaban hechas con una tela sencilla, pero resistente. El vestido pequeño, en cambio, le había costado más trabajo del que quería admitir. No por la costura, sino por lo que aquella prenda representaba. Había tenido que imaginar a una niña que ya no estaba, calcular el ancho de sus hombros, la caída de la falda, la forma en que una madre quizá habría querido verla vestida, y cada puntada, sin que ella lo hubiera decidido, le había dolido un poco. Doña Candelaria la observó en silencio mientras acomodaba unos carretes. Parece que vas a entregar un ajuar de boda, no 3 remiendos y un vestido de niña. Elvira no levantó la vista. Solo quiero que queden bien. La mercera soltó un resoplido breve. No me expliques a mí. Ya vi tu cara desde anoche. Aquello bastó para que Elvira se ruborizara. Iba a responder algo, cualquier cosa que desviara la conversación, cuando el sonido de unos pasos pequeños sobre el umbral la salvó. Eran los gemelos. Entraron primero, como la vez anterior, con esa mezcla de cautela y curiosidad que parecía gobernarles cada movimiento. Detrás de ellos apareció Matías, más serio que de costumbre, con el sombrero entre las manos y el polvo del camino prendido a las botas. Doña Candelaria fue directa al asunto. Aquí está todo. Elvira acercó el atado. Matías lo abrió allí mismo. Revisó los puños, los cuellos, las costuras nuevas. Luego tomó las camisas de los niños y se las mostró. Tomás fue el primero en probársela sobre la ropa que llevaba puesta. Elías tardó un poco más, pero cuando por fin se dejó ayudar por su padre, el cambio fue evidente. Las prendas les quedaban bien, no perfectas, porque los niños crecen de golpe y la pobreza obliga a coser pensando en el mañana, pero sí lo bastante bien como para que pudieran moverse con comodidad. Tomás alzó los brazos, satisfecho. No me aprieta. Eso ya es un milagro, murmuró doña Candelaria. Matías tomó entonces el vestido pequeño. Lo sostuvo con una quietud que no parecía de este mundo. Ni él ni nadie habló durante unos segundos. Elvira sintió un peso extraño en el pecho. Había algo en el modo en que aquel hombre miraba la tela que hacía imposible fingir que se trataba solo de ropa. Está bien hecho, dijo por fin. Solo seguí la medida de la falda vieja, respondió ella en voz baja. Matías asintió. Luego, para sorpresa de todos, dijo, mi hija se llamaba Clara. Niños y mujeres guardaron silencio. Era la primera vez que él pronunciaba aquel nombre en voz alta dentro del pueblo. Elías bajó la mirada. Tomás, en cambio, se acercó al vestido y rozó un borde de la manga con la yema de los dedos.
A Clara le gustaban las flores azules, añadió el niño. Elvira tragó saliva. Había bordado, casi sin pensarlo, 2 florecitas pequeñas en el cuello. Azules, no sabía eso, susurró. Tomás se encogió de hombros, como si las cosas importantes pudieran explicarse así, sin más. A veces se nota. Matías dejó el vestido sobre el mostrador con una delicadeza que casi dolía mirar. Después sacó más monedas de las necesarias. Doña Candelaria iba a protestar, pero él la detuvo con un gesto leve. No es solo por la costura. Elvira quiso decir que no hacía falta. Quiso devolver una parte. Quiso sobre todo impedir que aquel momento se volviera demasiado íntimo delante de ojos ajenos. Pero antes de que encontrara las palabras, la campanilla de la puerta volvió a sonar. Entró Jacinta Valdés, esposa del alguacil, con su hermana detrás. Ambas venían con la actitud de quien no compra nada, pero necesita ver. Al reconocer a Matías y luego a Elvira, se hizo en la tienda ese silencio sucio que antecede al murmullo. «Vaya», dijo Jacinta, fingiendo sorpresa. «No sabía que el señor Yavar encargaba sus cosas aquí». Doña Candelaria no perdió tiempo, y sin embargo ya lo sabe. ¿Va a comprar algo o solo vino a gastar aire? La mujer sonrió con esa dulzura falsa que hiere más que una grosería. Solo me preguntaba si en Santa Aurelia ya no quedaban otras costureras. Elvira sintió el golpe, pero no bajó la cabeza. Había aprendido que algunas humillaciones crecen cuando encuentran dónde posarse. Matías, por su parte, ni siquiera miró a Jacinta al responder. Las otras costureras no cosieron esto. La frase fue simple, sin enojo, sin desafío. Precisamente por eso pesó más. Jacinta se removió incómoda, como si no esperara que un hombre al que el pueblo llamaba salvaje hablara con tanta claridad y tan poca necesidad de agradar. «Mi intención no era ofender», dijo ella. «Pero ofendió», cortó doña Candelaria. «Y ya que estamos, le recuerdo que en esta tienda se compra hilo, no reputación ajena». La hermana de Jacinta la tomó del brazo y ambas se retiraron con la dignidad maltrecha, murmurando algo que nadie quiso escuchar. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el aire pareció aligerarse un poco. Sin embargo, Elvira sabía bien que lo ocurrido no se quedaría entre aquellas paredes. Antes del anochecer, medio pueblo estaría diciendo que el viudo Apache había defendido a la manchada en la mercería. Matías volvió a guardar las prendas y tomó el vestido pequeño. «Hay otra cosa», dijo entonces. Doña Candelaria levantó una ceja. «Depende de qué cosa sea». Él miró a Elvira. «Necesito ayuda en el rancho por unas semanas. Alguien que sepa coser, remendar, ordenar ropa de invierno antes de que cambie el tiempo y que pueda leer un poco». Elvira parpadeó. «¿Leer? Han llegado unas cartas viejas de mi esposa. Los niños las encontraron. No quiero que anden con ellas sin entenderlas». Doña Candelaria cruzó los brazos. «¿Y por qué se lo pide a ella?» «Porque los niños ya la conocen. Y porque vi sus manos. La ropa de una casa dice mucho de quien la toca». Elvira sintió que el calor le subía al rostro otra vez. No por halago, sino por el desconcierto. Nadie le había ofrecido trabajo fuera de aquella tienda desde el escándalo. Nadie que tuviera algo que perder, al menos. «¿Cuántas semanas?», preguntó doña Candelaria antes que ella. 3, 4 quizá. «Pago por adelantado y dejo caballo para el camino». La mercera miró a Elvira. No era una mujer dada a las ternuras, pero en sus ojos había una pregunta sincera. «¿Quieres siquiera considerar esto?». Elvira tardó en responder. Su primer impulso fue negarse. No por miedo a Matías, sino al pueblo. Sabía lo que dirían. Que una mujer sola y manchada se iba al rancho de un viudo, que no había trabajo inocente entre un hombre y una mujer apartados del mundo, que aquello confirmaba todo lo que ya murmuraban de ella, y sin embargo, debajo de ese miedo había algo más hondo. Hambre, sí, necesidad, pero también una sensación nueva, casi peligrosa, la de que, por una vez, alguien no la estaba llamando por su vergüenza, sino por su oficio. «No puedo decidirlo ahora», dijo al fin. Matías asintió, como si hubiera esperado esa cautela. «Volveré mañana al atardecer. Si dice que no, no insistiré». Tomás tiró suavemente de la manga de su padre. «Dile lo de la manta». Matías exhaló por la nariz.
resignado a la franqueza del niño. La manta favorita de Clara se está deshaciendo. Elías no duerme bien sin ella cerca. Quise remendarla, pero la arruiné más. Elías bajó la cabeza, avergonzado de que su necesidad hubiera sido dicha en voz alta. Aquello terminó de desarmar a Elvira, porque ya no era solo un trabajo ni una propuesta extraña. Era un niño que dormía aferrado al recuerdo de una hermana muerta. «¿Puedo ver la manta?», dijo casi sin pensarlo. Matías la miró un instante que pareció más largo de lo debido. «Mañana, entonces». Se fue con los gemelos y con el vestido pequeño bajo el brazo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, doña Candelaria soltó el aire que había estado reteniendo. «Bueno, ya puedes decir que me estoy volviendo vieja, pero juraría que ese hombre confía más en ti que en medio pueblo junto». Elvira se sentó despacio, como si de pronto le pesaran las piernas. «No sé qué hacer». La mercera acomodó unos botones para darse tiempo antes de hablar. «Si te quedas, seguirás cosiendo menos cada mes y aguantando más lenguas cada día. Si vas, hablarán igual. La diferencia es que allá al menos te van a pagar». «No es solo eso». «Ya lo sé», respondió Candelaria con brusquedad amable. «También te da miedo que te miren peor de lo que ya te miran. Pero hija, cuando un pueblo decide condenar a una mujer, rara vez la absuelve por portarse bien». Aquella frase se le quedó clavada el resto de la tarde. Esa noche, en su cuarto de adobe, Elvira apenas probó la sopa. Se sentó junto a la ventana con una vela pequeña y contempló la calle angosta donde de vez en cuando pasaba algún rezagado. Pensó en el rancho de la Quebrada, que ella solo conocía de oídas. Pensó en Matías, en su voz contenida, en el modo en que había dicho el nombre de su hija, como si le doliera todavía tocarlo. Pensó en los gemelos, en sus camisas nuevas, en la frase de Tomás: «Cuando alguien arregla bien una prenda, también arregla un poquito la casa». Y pensó, por último, en sí misma, en lo que era y en lo que había dejado de ser para el pueblo. Una mujer sola, una costurera con menos encargos cada mes, una herida vieja que los demás seguían usando para sentirse decentes. ¿Qué podía perder realmente? Sin embargo, la respuesta llegó antes de que amaneciera y no de la forma que ella hubiera querido. A la mañana siguiente, al dirigirse a misa como hacía cada lunes para evitar la multitud del domingo, encontró la puerta lateral de la iglesia cerrada para ella. No de manera oficial, ni con un cartel, ni con una orden escrita. Fue peor. Fue el sacristán, un hombre flaco y obediente, quien le salió al paso con los ojos clavados en el suelo. «Perdone, Elvira, hoy no conviene». «¿No conviene a quién?». Él tragó saliva. «Han dicho que, después de lo de ayer, sería mejor evitar comentarios». Elvira se quedó inmóvil. No gritó, no lloró, ni siquiera discutió. Solo comprendió, con una claridad helada, que el pueblo ya había comenzado a castigarla por una decisión que todavía ni siquiera tomaba. Se dio media vuelta y regresó a la mercería sin entrar en la iglesia. El camino de regreso le pareció más corto que nunca. Cuando abrió la puerta, doña Candelaria la miró una sola vez y entendió suficiente. «¿Ya empezaron?». Elvira asintió. «Entonces ya tienes tu respuesta». El resto del día pasó lento. Cada campanilla de la puerta parecía anunciar una mirada más, un murmullo más, una sospecha más. Pero Matías no llegó hasta el atardecer, cuando el cielo estaba encendido de naranja y la plaza comenzaba a vaciarse. Esta vez venía solo. «Traje la manta», dijo al entrar. Elvira la recibió. Era una manta infantil de lana deshilachada, remendada varias veces con hilos distintos, gastada en los bordes por demasiadas noches de abrazo. Al tocarla, sintió el peso de una casa entera. «Iré», dijo entonces, antes de poder arrepentirse. Matías no mostró sorpresa. Solo inclinó la cabeza una vez. «Salimos mañana al amanecer». Doña Candelaria hizo un ruido con la lengua. «Más vale que le pague bien. Me está robando a mi mejor costurera». Él dejó una bolsa con monedas sobre el mostrador. «Eso intento evitar». La mercera la abrió, contó rápido y bufó, impresionada a pesar suyo. «Con esto vuelve en un mes o no vuelve nunca». Elvira miró a Matías. «Volveré». Él sostuvo su mirada un instante. «Eso espero». No hubo más palabras. No hacían falta.
porque lo que ninguno de los dos dijo en voz alta era lo más importante, que aquella decisión iba a levantar más polvo que una tormenta de agosto, y que, mientras Santa Aurelia se preparaba para desgarrar con la lengua lo poco que quedaba del nombre de Elvira Rojas, en algún punto del camino del sur venía ya una mujer vestida de luto, montada en una carreta cerrada, con una carta vieja en el bolso y el firme propósito de reclamar lo que creía suyo en el rancho de la Quebrada. Al amanecer siguiente, Santa Aurelia del Mezquite todavía estaba medio dormida cuando Elvira salió por la puerta trasera de la mercería con un atado modesto entre las manos. Llevaba dos vestidos sencillos, un rebozo grueso, su dedal de plata, una caja pequeña con agujas y carretes, un libro de oraciones ya gastado y la prudencia herida de quien sabe que cada paso será observado aunque nadie se asome a la ventana. Doña Candelaria la acompañó hasta el callejón sin decir gran cosa. Solo al final, cuando vio el caballo ensillado y la figura de Matías esperándola en silencio, le acomodó a Elvira el cuello del vestido como si todavía fuera una muchacha, recién llegada a su tienda. Si ese hombre resulta menos decente de lo que parece, le clavas la aguja en la mano y regresas, murmuró. Elvira casi sonrió. No sé si alcanzaría a clavarla. Entonces se la clavas 2 veces. Matías fingió no haber oído, pero una sombra leve, casi imperceptible, suavizó su expresión cansada. Tomó el atado de Elvira sin rozarle los dedos y lo aseguró detrás de la silla. El camino es largo. Si se cansa, paramos. Ella asintió. No hacía falta más. Montó con algo de torpeza, porque llevaba años sin subir a un caballo, y durante los primeros minutos avanzaron en un silencio tenso, atravesando calles donde ya empezaban a abrirse algunas puertas. No vio a nadie de frente, pero sintió miradas detrás de cortinas, entre rendijas, desde patios donde barrían mujeres demasiado madrugadoras para ser casuales. El pueblo no necesitaba testigos declarados, le bastaban ojos ociosos. No fue hasta que dejaron atrás las últimas casas de adobe y tomaron el sendero pedregoso hacia el este cuando Elvira respiró con un poco más de libertad. El aire olía a tierra seca, a mezquite caliente y a una promesa lejana de lluvia que todavía no se decidía a caer. Matías iba delante, guiando el paso con esa firmeza tranquila de quien conoce cada piedra del camino. A media hora de marcha, cuando el sol comenzó a subir, él redujo la velocidad y volvió apenas la cabeza. Si le incomoda el silencio, puede hablar, dijo. Los niños suelen hacerlo. Elvira tardó un momento en responder. No me incomoda el silencio, me incomoda no saber qué se espera de mí. Matías asintió como si aquella sinceridad le pareciera justa. No se espera nada que usted no quiera dar. Necesito ayuda real, eso sí. La ropa de invierno está mal guardada. Los niños han crecido. La casa hizo una breve pausa. La casa todavía se parece demasiado a una casa detenida. Elvira bajó la mirada hacia las manos enguantadas sobre las riendas. ¿Desde hace 3 años? Desde hace 3 inviernos, corrigió él con voz baja. A veces parece menos. A veces parece ayer. No añadió el nombre de su esposa. No hizo falta. Había penas que se reconocían incluso cuando no se pronunciaban. Elvira comprendió entonces que aquel hombre no la había llamado solo por necesidad práctica. También había algo en él que estaba cansado de seguir sosteniendo solo una casa llena de ausencias. Llegaron a la quebrada cuando el sol ya había pasado del centro del cielo. Elvira vio primero el arroyo angosto, luego una hilera de álamos polvorientos y por fin la casa, más grande de lo que había imaginado, construida en piedra baja y madera oscura, con un corredor ancho, techo inclinado y un corral bien cuidado a un costado. No era un rancho rico, pero sí una casa levantada con esmero, de esas que han sido pensadas para durar y para guardar familias dentro. Los gemelos salieron antes de que Matías desmontara. Tomás llegó primero, descalzo, con una ramita convertida en espada. Elías apareció detrás con un cachorro entre los brazos. Al ver a Elvira, ambos se detuvieron con esa mezcla de alegría y timidez que solo los niños sinceros saben mostrar. Sí vino, dijo Tomás, como si hubiera temido lo contrario. Le dije que vendría, respondió Matías. Elías no habló,
pero abrazó más fuerte al cachorro y miró a Elvira con algo parecido al alivio. Ella bajó del caballo y por un instante no supo qué hacer con las manos. Entonces Tomás resolvió el problema acercándose a mostrarle un botón cosido torcidamente en su camisa nueva. Se me cayó ayer, pero intenté arreglarlo. Elvira tomó la tela entre los dedos y examinó el desastre. El botón colgaba de 3 puntadas tensas y una cuarta completamente inútil. No está bien cosido, dijo. Lo sé, pero no está mal intentado. El niño sonrió. Fue una sonrisa breve, como si no quisiera abusar de la fortuna. La casa por dentro olía a leña vieja, jabón de sosa y esa tristeza limpia que dejan los lugares donde ya no hay desorden, pero tampoco verdadera vida. Todo estaba en su sitio y sin embargo algo faltaba. No era suciedad, era uso. En la sala había una mecedora inmóvil junto a la ventana, una labor de bordado guardada en un canasto, 2 juguetes de madera sobre un arcón y un retrato pequeño enmarcado que Elvira procuró no mirar demasiado. La ausencia de una mujer podía sentirse incluso en las cosas que seguían intactas. Matías le mostró un cuarto sencillo al fondo del corredor. Puede quedarse aquí. La ventana da al huerto. Si algo no le parece, lo cambia. Era una habitación pequeña pero limpia. Había una cama estrecha, una palangana, una silla firme y una colcha doblada con exactitud. Elvira dejó su atado sobre el catre y pasó la mano por la madera de la ventana. No era lujo, era respeto, y eso, para una mujer a la que el pueblo había acostumbrado a la sospecha, casi dolía. No necesito mucho, dijo. Mejor, respondió él. Aquí casi nadie tiene mucho. Aquella primera tarde no trabajó de inmediato. Los gemelos, en cambio, parecieron decidir que su llegada merecía una inspección completa. Tomás le enseñó el gallinero, el limonero pequeño que todavía no daba fruta, y una piedra lisa junto al arroyo donde, según dijo, Clara se sentaba a mojarse los pies. Elías la condujo en silencio hasta un rincón del corredor donde guardaba su tesoro más importante, una caja con piedritas redondas, una pluma blanca, 2 canicas desparejadas y un trozo de cinta azul. Era de ella, susurró por primera vez desde que Elvira había llegado. Elvira no preguntó quién, tomó la cinta con delicadeza y la dejó de nuevo donde estaba. Es bonita, es bonita. A ella le gustaba guardarlo todo, dijo Tomás desde atrás. Decía que las cosas pequeñas también son compañía. Elvira sintió un tirón en el pecho. Aquella niña ausente seguía viviendo en frases, en objetos, en hábitos diminutos. La casa no estaba detenida solo por la muerte. También lo estaba por el amor que todavía no sabía cómo moverse sin ella. Esa noche cenaron juntos por primera vez. Sopa de frijoles, tortillas gruesas, queso fresco y un guiso sencillo de calabaza. Matías habló poco. Los niños, en cambio, parecían más ligeros de lo habitual. Tomás contaba 2 cosas a la vez. Elías escuchaba y de vez en cuando miraba a Elvira para comprobar que seguía allí. Fue durante la cena cuando Matías colocó sobre la mesa un fajo de sobres amarillentos, atados con una cinta descolorida. Son las cartas, dijo. Las hallaron en el baúl de su madre. Elvira se secó las manos en el regazo. Quiere que las lea ahora. Los gemelos dejaron de moverse. Incluso el perro, echado junto al fogón, levantó la cabeza como si también entendiera que algo importante estaba a punto de empezar. Matías tardó en responder. No todas, solo una hoy. Eligió la más pequeña. Elvira la abrió con cuidado. La letra era fina, ordenada, de una mujer acostumbrada a medir sus emociones para no derramarlas. Comenzó a leer en voz alta. Era una nota escrita años atrás, en un invierno duro, cuando Clara aún vivía y los gemelos eran demasiado pequeños para recordar. La mujer, Lucinda, descubrió Elvira al final de la carta. Hablaba de la primera nevada, de cómo Matías había intentado hacer pan y terminó produciendo algo más parecido a una piedra bendecida que a una cena, y de cómo los niños se habían dormido sobre la misma manta mientras Clara insistía en que el viento sonaba como un abuelo enfadado. Tomás soltó una carcajada. Papá sí hace pan feo. Matías no discutió. Hacía pan peor antes. Elías estaba inmóvil, con los ojos muy abiertos. No parecía escuchar solo la carta. Parecía escuchar a su madre a través de otra garganta.
Cuando Elvira terminó, el silencio que siguió no fue incómodo. Fue uno de esos silencios llenos donde nadie necesita hablar porque todos están sosteniendo algo delicado. ¿Podemos oír otra mañana?, preguntó Tomás. Mañana, aceptó Matías. Aquella se volvió la primera costumbre nueva. Los días siguientes adquirieron un ritmo extraño y sereno. Por las mañanas Elvira revisaba baúles, sacaba ropa vieja, medía a los niños, deshacía costuras, apartaba prendas que ya no servían y comenzaba otras nuevas con la tela que Matías le había comprado meses atrás, sin saber bien para qué. Después del almuerzo, leía una carta, solo una, como si la casa necesitara digerir cada pedazo de pasado antes de pedir el siguiente. Y por las tardes remendaba la manta de Clara, tarea lenta porque la lana vieja se deshacía apenas la tocaba. Con cada jornada, el vínculo con los gemelos se hizo más claro. Tomás hablaba por ambos, hacía preguntas, opinaba sobre colores, se ofrecía a llevarle tijeras o hilo aunque casi siempre terminara enredándolo todo. Elías, en cambio, se acercaba desde la quietud. A veces se sentaba a su lado sin decir una palabra, solo para verla coser. Otras veces dejaba junto a su costurero una pluma, una piedra bonita, una flor pequeña. Nunca explicaba nada, no hacía falta. Eran ofrendas mudas de confianza. Con Matías fue distinto, más lento, más peligroso precisamente por eso. Él seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero ya no era un extraño. Elvira empezó a reconocer el peso de sus pasos en el corredor, la manera en que se detenía un instante antes de entrar a una habitación ocupada, el modo en que miraba a sus hijos como si cada gesto de ellos fuera una prueba de que el mundo todavía podía ser soportable. No era un hombre suave, tampoco áspero. Era un hombre exhausto de cuidarlo todo sin ayuda. Una tarde, mientras Elvira colgaba al sol unas camisas recién lavadas, vio a Matías regresar del lindero con la manga izquierda rasgada y una herida fresca en el antebrazo. No parecía grave, pero sangraba lo suficiente como para dejar un hilo oscuro hasta la muñeca. Se quedó quieta con una camisa en la mano. Está herido. Él miró su propio brazo como si no valiera la pena mencionarlo. La cerca cedió. Nada más. Entre. Si sigue así, se le pegará la tierra. Matías dudó. Tal vez no estaba acostumbrado a que nadie le diera órdenes dentro de su propia casa. Al final obedeció. Se sentó en la cocina y dejó que ella limpiara la herida con agua hervida y aguardiente rebajado. Cuando el líquido tocó la carne abierta, el hombre apretó la mandíbula, pero no retiró el brazo. «Le va a doler si no deja de tensarse», dijo Elvira. «No estoy tenso». Ella alzó la vista. Sus ojos se encontraron a muy poca distancia. Fue apenas un instante, pero bastó para que a ambos se les alterara algo por dentro. «Entonces tiene muy mala costumbre de parecerlo», murmuró ella. Matías soltó, contra toda expectativa, una risa baja, breve, incrédula casi. «Eso sí puede ser». Elvira siguió vendando el brazo con manos firmes, aunque por dentro el corazón le latía demasiado deprisa, porque no era la herida lo que la inquietaba, sino la cercanía, el calor de la piel, el olor limpio de sudor, cuero y sol, la sensación de estar tocando a un hombre que no le inspiraba miedo y que precisamente por eso resultaba más difícil de manejar. Aquella noche le costó dormir, y no fue la única. Hubo una tarde de viento en que los cuatro quedaron atrapados dentro por una tormenta breve. Los niños jugaron a esconderse bajo la mesa mientras Elvira cosía y Matías reparaba una silla. En algún momento Tomás exigió una historia, luego otra. Luego pidió que esta vez no la contara su padre, porque papá siempre mata a alguien o se le pierde una mula. Elvira terminó riéndose, Matías también, y fue entonces, al verlo reír con la cabeza inclinada y los ojos menos cansados, cuando ella comprendió el verdadero peligro. No estaba empezando a compadecerlo, estaba empezando a esperarlo, pero la paz no duraría mucho. Al séptimo día de estancia, un peón del pueblo llegó al anochecer con un recado. Traía el sombrero en la mano y la incomodidad escrita en la postura. «Don Matías, viene una carreta desde el sur». Preguntaron por la quebrada en el cruce del molino. Una mujer de luto, dijo su nombre, pero no lo retuve bien.
Solo dijo que venía a ver a su familia. O Matías se quedó inmóvil. Elvira lo vio endurecerse de un modo distinto al habitual, no por enojo, sino por una memoria repentina que parecía haberle mordido el alma. «¿Familia?», repitió él. Eso dijo. Tomás y Elías habían enmudecido. Elvira no entendía aún, pero sintió con claridad que aquella visita no traía nada bueno. Matías agradeció al peón, le pagó por la diligencia y cerró la puerta. Solo entonces habló, sin mirar a nadie. «Abuso, es Aurelia, la hermana de Lucinda». Los gemelos cruzaron una mirada rápida, nerviosa. Elías apretó la manta remendada de Clara contra el pecho. «¿La tía del sur?», preguntó Tomás. «Sí». Elvira guardó silencio, pero algo dentro de ella se tensó, porque en la voz de Matías no había alegría por una visita familiar. Había prevención. Y lo que ella todavía no sabía era que aquella mujer, vestida de luto y con una carta vieja en el bolso, no venía solo a recordar a su hermana, venía convencida de que en esa casa seguían existiendo cosas, y quizá personas, que podían reclamarse. Aquella noche, después de que el peón se marchó y el rumor de la carreta quedó flotando en el aire como una amenaza todavía lejana, la casa entera pareció encogerse, no por falta de espacio, sino porque el pasado, cuando vuelve sin ser invitado, siempre ocupa más de lo que debería. Los gemelos dejaron de jugar. Tomás intentó fingir una valentía que no alcanzaba a sostenerle los ojos, y Elías se sentó en el escalón del corredor abrazado a la manta de Clara como si aquella lana vieja pudiera protegerlo de lo que venía. Elvira recogía en silencio los platos de la cena cuando Matías habló por fin. Aurelia no venía nunca. No era una frase dicha para ella, sino para sí mismo, como si necesitara oírla en voz alta para medir mejor el peso de aquella visita. Elvira dejó el último plato sobre la mesa y se volvió despacio. «¿Hace cuánto no la ve?». Matías miró hacia la puerta cerrada, donde el viento hacía crujir apenas la madera. «Desde el entierro de Lucinda». Los gemelos no levantaron la cabeza. Aquello bastó para que Elvira entendiera que la ausencia de esa mujer no había sido una de esas distancias explicables por los caminos largos o la vida dura. No, allí había otra cosa, una herida vieja, un juicio no resuelto. Tomás fue el primero en preguntar lo que todos callaban. «¿Se va a quedar aquí?». Matías tardó un poco en responder. «No lo sé», pero la duda en su voz sonó menos a incertidumbre que a cansancio, como si ya supiera que, se quedara o no, aquella mujer no venía a traer paz. Elvira quiso retirarse para dejar a la familia sola con su inquietud, pero cuando empezó a recoger la costura del día, Elías se levantó del escalón y se acercó a ella con pasos pequeños, apretando aún la manta contra el pecho. «¿Mañana va a leer la carta?», preguntó en voz tan baja que casi se deshizo en el aire. Elvira lo miró con ternura contenida. «Si ustedes quieren, sí». El niño asintió, pero no volvió con su padre ni con su hermano. Se quedó a su lado, quieto, como si el simple hecho de permanecer cerca de la mujer que había cosido la manta y leído la voz de su madre pudiera darle un poco de firmeza. Matías observó aquella pequeña escena sin decir nada. Sin embargo, algo en sus ojos oscuros se ablandó apenas, y eso fue suficiente para que Elvira sintiera un temblor extraño en el pecho, porque ya no se trataba solo de trabajo, ni de compasión. Se estaba volviendo peligroso de otra manera. Ella empezaba a importarle a esos niños más de lo prudente, y él lo estaba permitiendo. Al amanecer, la carreta aún no había llegado, pero la espera ya les había robado la calma. Matías salió antes del desayuno a revisar el camino del sur. Tomás fingió ayudar en el corral, aunque cada pocos minutos alzaba la vista hacia la loma. Elías no se separó de la cocina, y Elvira, para no dejarse arrastrar por la ansiedad de los otros, se ocupó en lo único que sabía hacer cuando el alma se le inquietaba: arreglar algo con las manos. Sacó del arcón un abrigo infantil demasiado corto para uno de los gemelos y demasiado ancho para el otro. Apartó unas sábanas con el dobladillo vencido y comenzó a medir, cortar y coser. Las puntadas la serenaban, le devolvían una forma de orden que la vida rara vez ofrecía.
Estaba inclinada sobre la mesa cuando oyó primero el ruido de las ruedas, luego el relincho cansado de una mula, y después la voz firme de Matías hablando afuera con una mujer. No alzó la cabeza enseguida. Tal vez porque una parte de ella ya sabía que, en cuanto mirara, algo iba a cambiar. La puerta se abrió. Aurelia Lucena entró vestida de negro riguroso, como si todavía estuviera de luto por su hermana, o como si quisiera recordarle al mundo que tenía derecho a seguirlo estando. Era una mujer de unos 40 y tantos años, erguida, delgada, de rostro fino y ojos oscuros, que parecían entrenados para encontrar defectos antes que consuelos. Llevaba guantes de viaje, un sombrero sobrio y una expresión que no era exactamente de dolor, sino de ofensa antigua. Detrás de ella apareció un mozo con 2 baúles pequeños y una caja de sombreros. Matías entró último. Los gemelos se quedaron inmóviles. Tomás dio un paso al frente por deber más que por deseo. Tía Aurelia. La mujer los miró un instante, y por un momento Elvira creyó ver algo parecido a ternura. Pero fue breve. Tan breve que casi no existió. Han crecido, dijo. Elías se escondió medio paso detrás de su hermano. Aurelia dejó los guantes sobre la mesa y entonces sus ojos repararon por primera vez en Elvira. No fue una mirada escandalizada, habría sido más soportable si lo hubiera sido. Fue peor, una mirada fría, evaluadora, que en un segundo preguntó sin palabras quién era aquella mujer, qué hacía allí y bajo qué derecho ocupaba espacio en esa casa. Matías habló antes de que el silencio se volviera demasiado áspero. Ella es Elvira Rojas. Está ayudando con la ropa de invierno, la casa y las cartas. Aurelia arqueó apenas una ceja. Las cartas. Las de Lucinda. La mujer volvió la vista hacia Elvira, esta vez con más atención. Entiendo, pero era evidente que no entendía nada. O peor aún, que ya había decidido entender lo que más le convenía. Elvira se puso de pie. Mucho gusto. Aurelia no respondió al saludo con la misma cortesía. Solo inclinó la cabeza lo justo. Baloque, supongo que sí. Tomás bajó la mirada. Elías apretó la manta de Clara. Matías permaneció quieto, con los hombros tensos, y Elvira comprendió de inmediato que aquella mujer no necesitaba levantar la voz para humillar. Le bastaba con el tono. La mañana transcurrió espesa. Aurelia pidió agua para lavarse, ordenó que subieran sus cosas al cuarto del frente y preguntó por el retrato de su hermana antes incluso de preguntar por el desayuno. Se movía por la casa con la seguridad de quien siente que tiene derechos antiguos sobre lo que pisa. Tocó el borde de la mecedora, abrió el costurero de Lucinda, alisó con los dedos el mantel del comedor y preguntó quién había cambiado de sitio un florero de barro que, según dijo, siempre había estado junto a la ventana. Los niños dejaron de hablar casi por completo. Elvira intentó retirarse al corredor para seguir cosiendo, pero no tardó en notar que Aurelia la observaba cada vez que cruzaba una habitación. No con curiosidad, sino con esa vigilancia afilada de las mujeres que creen reconocer un peligro antes de que los hombres lo adviertan. Y quizá, pensó Elvira con un sobresalto íntimo, no estaba del todo equivocada, porque si bien no había ocurrido nada indebido, ella ya no podía negar que algo estaba creciendo dentro de sí, algo que había empezado con respeto, luego con alivio, y que ahora amenazaba con convertirse en deseo de permanencia. Fue durante el almuerzo cuando llegó el primer golpe verdadero. Aurelia tomó la cuchara, probó el guiso y dijo, sin mirar a nadie en particular, Lucinda usaba menos comino. Nadie respondió. La mujer dejó la cuchara en el plato, y jamás dejaba que los niños comieran tan tarde. Tomás se encogió apenas. Elías dejó de masticar. Matías apoyó el vaso sobre la mesa con más firmeza de la necesaria. Han crecido. Los horarios cambian. Aurelia se volvió hacia él. Las buenas costumbres no deberían cambiar por comodidad. Elvira sintió el impulso de intervenir, pero se contuvo. No le correspondía. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, porque el comentario no era solo sobre el guiso ni sobre la hora. Era un juicio. Y no hacia Matías solamente, sino hacia todo el orden nuevo y frágil que aquella casa había empezado a construir sin Lucinda. Después del almuerzo, como cada día, Tomás pidió la carta.
¿Hoy también?, preguntó, casi suplicando. Aurelia volvió la cabeza. ¿Qué carta? Matías respondió con una calma cada vez más tensa. Elvira lee una cada tarde. La mujer lo miró como si no hubiera oído bien. Una extraña lee la voz de mi hermana en esta casa. El silencio cayó tan de golpe que pareció romper algo. Elvira se puso de pie despacio. Si eso la incomoda, no tiene por qué hacerse hoy. Pero Tomás habló antes que nadie. Yo quiero. Elías asintió con tanta fuerza que el cabello le cayó sobre la frente. Aurelia observó a los niños, sorprendida quizá de que se atrevieran a contradecirla. Esas cartas son íntimas. Son de mamá, dijo Tomás, y nosotros no podemos leerlas solos. La mujer abrió la boca, pero fue Matías quien cerró la discusión. Se leen. No alzó la voz, no hizo falta. Aurelia se recostó en la silla con una rigidez ofendida. Como quieras. Elvira tomó el sobre de ese día con las manos un poco más frías que de costumbre. Leyó. Lo hizo con voz serena, aunque sentía sobre la piel la mirada de Aurelia como una aguja larga. La carta hablaba de una tormenta de verano, de Clara intentando meter una gallina en la cocina para que no se sintiera sola con los truenos, y de Matías regresando empapado del lindero con 3 peces pequeños, porque los gemelos aún no sabían esperar a que crecieran. Tomás soltó una risa breve. Elías sonrió hacia la mesa. Matías bajó la mirada, tocado otra vez por esa mezcla de dolor y ternura que las palabras de su esposa seguían provocándole. Aurelia, en cambio, no rió. Cuando la lectura terminó, dijo con frialdad: Lucinda tenía mejor letra de lo que yo recordaba, y se levantó de la mesa. Aquella misma tarde, mientras Elvira doblaba ropa limpia en el corredor, Aurelia salió a buscarla. No fingió accidente ni cortesía. Señorita Rojas, Elvira dejó una camisa sobre la canasta. ¿Sí? La mujer se acercó lo bastante para que no hubiera testigos del todo, pero no tanto como para perder la distancia. No conozco las circunstancias que la trajeron aquí, ni me interesan demasiado, pero esta casa ha sufrido pérdidas suficientes como para no soportar equivocaciones nuevas. Elvira sintió el golpe en el estómago. Estoy aquí por trabajo. Aurelia sostuvo su mirada sin pestañear. Eso dicen siempre al principio. Elvira apretó los dedos sobre la tela. No sé qué cree usted ver. Lo que veo, respondió la otra, es a una mujer sola instalada en la casa de un viudo al que el dolor le ha nublado el juicio, y veo a 2 niños empezando a encariñarse con alguien que puede marcharse en cualquier momento. Cada palabra era limpia, precisa, casi elegante. Precisamente por eso dolía más. No vine a ocupar el lugar de nadie, dijo Elvira, y esta vez su voz sí tembló un poco. Aurelia suavizó apenas la expresión, pero no por compasión, más bien como quien remata una verdad que considera necesaria. Me alegra oírlo, porque el lugar de mi hermana no lo ocupa nadie, y se fue. Elvira se quedó inmóvil en el corredor con las camisas dobladas entre los brazos y una vergüenza antigua trepándole otra vez por el cuello. No porque creyera haber hecho algo malo, sino porque aquella mujer había nombrado en voz alta el miedo que ella misma llevaba días evitando, el miedo a estar quedándose más de lo debido, a empezar a querer lo que no le correspondía, a convertirse sin querer en otra sombra sobre una casa que ya había perdido demasiado. No advirtió que Matías había oído parte de la conversación hasta que lo vio al final del corredor, quieto, con el rostro endurecido. Aurelia, llamó él. La mujer se volvió desde la puerta del salón. ¿Qué? No vuelvas a hablarle así. No hubo grito, pero sí una dureza nueva. Una que no nacía del luto, sino de la defensa. Aurelia entrecerró los ojos. ¿Y cómo le hablé? Como si tuvieras derecho a juzgar lo que no conoces. La mujer se irguió más. Conozco bastante, más de lo que tú crees. No conoces esta casa desde hace 3 años, respondió él. No conoces a mis hijos ahora. Y no conoces a Elvira. Elvira sintió que el aire le faltaba, porque era la primera vez que Matías la defendía de forma tan clara, delante de otra persona, delante de la familia de su esposa muerta. Aurelia lo miró largo rato, y en sus ojos apareció por fin algo más que frialdad,
Una herida de orgullo. Muy bien, dijo. Entonces quizá ha llegado el momento de hablar de lo que sí conozco. Metió la mano en el bolso de viaje y sacó un sobredoblado viejo con el sello roto. Lucinda me escribió esto 8 meses antes de morir. Matías no se movió. Los gemelos, que se habían acercado sin hacer ruido, miraban desde la puerta de la cocina. Aurelia alzó la carta como si fuera una prueba. En esta carta me pidió que, si a ella le pasaba algo, no dejara a Clara lejos de su familia materna. Dijo que la niña necesitaba crecer entre mujeres de su sangre, entre costumbres que entendiera. Dijo que temía que aquí acabara volviéndose demasiado salvaje. Tomás abrió los ojos. Elías dio un paso atrás. Elvira miró a Matías y vio algo terrible en su rostro, no sorpresa, sino un dolor antiguo que tal vez ya conocía esa posibilidad y nunca había querido oírla pronunciada. Clara murió, dijo él al fin, con voz áspera. Aurelia bajó apenas la carta. Sí, pero los niños siguen aquí. El silencio que siguió fue tan denso que parecía una tormenta a punto de reventar dentro de la casa. Tomás fue el primero en entender. Nos quiere llevar, nos quiere llevar. Aurelia no respondió enseguida. Tal vez porque incluso ella comprendía que, dicha en voz alta frente a los pequeños, la intención sonaba más cruel. Solo quiero lo mejor para ustedes. No, dijo Elías, tan bajo que casi no se oyó. Tomás dio un paso adelante, protegiendo a su hermano con una fiereza que no correspondía a sus años. Nosotros no nos vamos. Aurelia cerró los ojos un segundo, como agotada por una obstinación infantil que no estaba dispuesta a considerar legítima. Eso no lo deciden ustedes. Matías avanzó entonces, no rápido, no de forma amenazante, pero cada paso suyo tenía el peso de una línea que no permitiría cruzar. Sí lo decido yo, dijo, y mis hijos no van a ninguna parte. Aurelia apretó la carta entre los dedos. Tu esposa tenía dudas. Mi esposa tenía miedo de morir, respondió él, y aún así se quedó aquí. Conmigo, con ellos, eso también lo sabes. La mujer palideció apenas, como si aquella verdad le hubiera golpeado donde más dolía. Elvira comprendió entonces que la visita no era solo nostalgia ni vigilancia moral, era una disputa, una amenaza real, y lo que ella no sabía todavía era hasta dónde estaba dispuesta a llegar Aurelia para sostener que la voluntad de su hermana debía cumplirse, incluso si para ello tenía que arrancar de raíz la poca paz que aquella casa había logrado reconstruir. La noche cayó sobre la quebrada con una pesadez distinta, como si hasta el cielo hubiera entendido que aquella casa estaba siendo puesta a prueba. Después de la discusión, nadie volvió a sentarse en la sala. Aurelia se encerró en el cuarto del frente con su carta y su luto impecable. Los gemelos cenaron poco. Tomás intentó mostrarse entero, pero miraba la puerta cada pocos minutos, como si temiera que su tía pudiera abrirla de pronto para llevárselos esa misma noche. Elías apenas probó la sopa. Mantenía la manta de Clara sobre las piernas y el rostro inclinado hacia el plato, con esa tristeza silenciosa que en los niños duele más que el llanto. Elvira recogió la mesa con manos serenas por fuera y un temblor sordo por dentro. No sabía qué lugar le correspondía en aquel conflicto. No era familia, no era dueña de nada. No tenía más derecho que el trabajo por el que había sido llamada. Y sin embargo, todo en su pecho le decía que si aquella mujer arrancaba a esos niños de la casa, algo profundamente injusto se consumaría delante de todos. Matías salió al corredor cuando terminó de acostar a los gemelos. Elvira estaba doblando unos paños junto al fogón. Lo oyó detenerse detrás de ella, pero no se volvió enseguida. No debió escuchar eso sola, dijo él. Ella dejó el paño sobre la mesa. Lo habría escuchado de un modo u otro. Matías tardó un momento en hablar. Cuando lo hizo, su voz tenía un cansancio más hondo que el de otros días. Lucinda escribió muchas cartas cuando enfermó. Algunas eran recuerdos, otras instrucciones, otras solo miedo. Aurelia siempre fue buena para convertir el miedo en mandato. Elvira se volvió entonces. Lo encontró de pie, con los hombros vencidos por una carga que no era física. ¿Es verdad?, preguntó con suavidad, que ella quería llevarse a Clara. Matías bajó la mirada hacia el suelo de madera. Lucinda temía morirse.
Temía dejar a los niños pequeños, temía que yo no supiera cuidarlos, temía que la pena me volviera un hombre de piedra. Y yo, cerró los ojos un instante, yo también tuve miedo. Le dije que no hablara de irse, le dije que sanaría. No escuché todo lo que debía escuchar. Elvira sintió que algo se apretaba dentro de ella. No había culpa en aquel hombre, sino una herida que llevaba años supurando en silencio. Pero no se los entregó, dijo. No, ni cambió la casa de lugar, ni se fue con su hermana. No, entonces eligió quedarse aquí hasta el final. Matías levantó la vista. En sus ojos oscuros había gratitud, pero también sorpresa, como si nadie le hubiera devuelto aquella verdad con tanta sencillez. Sí, murmuró al fin. Eligió quedarse. Hubo un silencio breve, íntimo, peligroso. Elvira sintió la necesidad de apartarse, no porque le temiera a él, sino porque empezaba a temerle a lo que ella misma deseaba. Pero antes de que pudiera hacerlo, un ruido pequeño llegó desde el pasillo. Elías estaba allí, descalzo, con la manta arrastrando por el suelo. No quiero irme, susurró. Matías se arrodilló de inmediato. No te vas a ir. ¿Y si ella dice que sí? El hombre abrió los brazos y el niño se lanzó contra su pecho. Fue un abrazo torpe, desesperado, de esos en que el miedo todavía no se ha convertido en palabras suficientes. Tomás apareció detrás, fingiendo haber venido solo porque su hermano había salido del cuarto. Yo tampoco me voy, dijo con la barbilla alzada, aunque los ojos le brillaban demasiado. Matías extendió el otro brazo y lo atrajo también. Nadie los va a sacar de aquí. Elvira observó aquella escena desde la penumbra de la cocina y sintió que la garganta se le cerraba, porque allí estaba la verdad desnuda que ninguna carta podía borrar. Esos niños pertenecían a esa casa, a ese hombre, a ese dolor compartido y también a esa forma humilde de seguir viviendo. No a una idea elegante de familia, ni a un apellido mejor acomodado, ni a una mujer que llegaba 3 años tarde con órdenes en el bolso. A la mañana siguiente, Aurelia apareció vestida como si fuera a una audiencia. Llevaba el cabello recogido con exactitud severa y la carta de Lucinda guardada en un sobre nuevo para que no se doblara más. Desayunó apenas y anunció, con una calma que sonó peor que una amenaza, «Hoy bajaré al pueblo». Matías la miró desde la cabecera de la mesa. «¿Para qué?» «Para preguntar qué recursos tengo si pretendes ignorar la voluntad de mi hermana». Tomás apretó la cuchara. Elías dejó de masticar. Elvira sintió un frío inmediato en la espalda. «No uses a los niños para castigarme a mí», dijo Matías, ya sin el menor rastro de cortesía. Aurelia lo sostuvo con la mirada. «No te castigo, corrijo un abandono». Elvira no pudo seguir callando. «Con respeto, señora, no se corrige un abandono arrancando a 2 niños de su padre». Aurelia volvió lentamente la cabeza hacia ella. «No le he pedido su opinión». «No, pero está hablando de ellos delante de todos como si fueran maletas». La mujer se puso de pie. «Y usted olvida demasiado rápido cuál es su lugar en esta casa». El golpe fue limpio, deliberado, lo bastante fuerte como para herir y lo bastante correcto como para no parecer vulgar. Elvira sintió arder el rostro. Habría bajado la cabeza, como tantas otras veces en el pueblo, si no hubiera sido porque esta vez oyó la silla de Matías apartarse con un golpe seco. «Basta», dijo. Aurelia se volvió hacia él, sorprendida quizá por la dureza franca de aquella sola palabra. «No le hablas así a nadie bajo este techo, y mucho menos a ella». Hubo un silencio absoluto. Los gemelos miraban a su padre como si nunca lo hubieran visto erguirse de ese modo. Aurelia palideció apenas. ¿A ella? Sí, a Elvira. Aquello ya no era solo defensa, era reconocimiento, y todos en la mesa lo oyeron. Aurelia tomó aire con dignidad herida. «Entiendo más de lo que dices». «No», respondió Matías. «Llevas 2 días aquí y no has entendido nada». La mujer lo miró largo, con una mezcla amarga de duelo y orgullo. «Entonces veamos qué entiende el pueblo». Salió antes de que nadie pudiera detenerla. La noticia llegó a Santa Aurelia antes que la propia carreta de Aurelia, porque el escándalo siempre galopa más rápido que la verdad. Cuando ella bajó al pueblo y mostró la carta de Lucinda al comisario,
Ya había oídos preparados para escuchar la peor versión posible, que el viudo Apache retenía a sus hijos lejos de la familia decente de su madre, que una mujer de reputación dudosa vivía bajo su mismo techo, que la casa de la quebrada ya no era lugar apropiado para unos niños cristianos. Pero esta vez no todo era como antes, porque el comisario de Santa Aurelia no era amigo de las habladurías y porque Matías no era un hombre desconocido. Había curado animales ajenos en tiempo de peste, había prestado agua en sequías duras y había enterrado a su esposa con una dignidad que hasta sus enemigos habían respetado en silencio. Además, los niños existían, hablaban y sentían, y eso complicaba mucho las fantasías de quienes querían decidir por ellos. Al atardecer, una pequeña comitiva subió a la quebrada. El comisario Hilario Becerra, doña Candelaria, que se había enterado de todo y no estaba dispuesta a quedarse detrás del mostrador. Y, para desgracia de todos, Jacinta Valdés y dos mujeres más que solo habían ido por si hacía falta atestiguar. También venía Aurelia, sentada muy recta en la carreta, como quien ya se considera moralmente vencedora. Cuando llegaron, Matías estaba en el corredor con los gemelos a ambos lados. Elvira permanecía un paso detrás, sin esconderse, pero sin usurpar lugar alguno. Doña Candelaria fue la primera en bajarse. Más te vale que esto termine pronto, porque dejé sola la mercería por tu culpa, gruñó, aunque sus ojos buscaron de inmediato los de Elvira para darle fuerza. El comisario se adelantó. Vengo a escuchar, no a condenar. Aurelia bajó después, con la carta entre los dedos. Eso espero. La conversación se hizo en el corredor, delante de todos, porque la verdad rara vez pierde cuando se la obliga a mostrarse a la luz. Aurelia presentó la carta. Habló del miedo de su hermana, de su deseo de que los niños crecieran cerca de la familia materna, de sus dudas sobre aquella casa aislada. Jacinta y las otras mujeres asentían con esa gravedad entusiasta de quienes disfrutan verse del lado correcto del juicio. Luego habló Matías. No mucho, no adornó. Contó la enfermedad de Lucinda, las noches sin dormir, las cartas escritas entre fiebre y miedo, la decisión final de quedarse, los 3 años transcurridos sin una sola visita de Aurelia, sin una sola ayuda concreta, sin un solo invierno compartido. Y después dijo algo que dejó a todos en silencio. Si mi esposa hubiera querido llevarse a sus hijos de esta casa, se habría ido con ellos mientras aún podía caminar. No lo hizo. Murió aquí, tomándome la mano, pidiéndome que los criara sin dureza y sin vergüenza. Eso sí me lo dijo claro. Lo demás fueron miedos. Y el miedo de una madre merece consuelo, no obediencia ciega cuando ya no puede explicar lo que quiso decir. El comisario asintió despacio. Pero antes de hablar, Tomás dio un paso al frente. Yo quiero quedarme con mi papá. Aurelia intentó interrumpir. Los niños no entienden. Sí entiendo, la cortó él, con una firmeza que heló el aire. Aquí está mi casa. Aquí está mi hermana enterrada. Aquí está mamá en sus cartas. Y aquí está mi papá. Elías, temblando entero, se acercó también. Y aquí está Elvira. Aquello cayó sobre el corredor con el peso de una campana. Jacinta abrió la boca. Aurelia endureció el rostro. Elvira sintió que los ojos se le llenaban de golpe. El comisario miró al niño. ¿Por qué dices eso? Porque ella lee a mamá como si no se hubiera ido del todo, susurró Elías. Y arregló la manta de Clara. Y no grita. Y cuando la casa estaba triste, ella la hizo sonar otra vez. Doña Candelaria se llevó una mano al pecho. Hasta las otras mujeres bajaron la mirada por un instante. El comisario se volvió entonces hacia Aurelia. Señora, comprendo su dolor, pero no veo abandono aquí. Veo una casa cuidada, un padre presente y 2 niños que saben dónde quieren estar. Aurelia apretó la carta con tal fuerza que el papel crujió. ¿Y la voluntad de mi hermana? Hilario Becerra habló con la voz de los hombres que no necesitan imponerse porque ya decidieron. La voluntad de su hermana quedó dividida entre el miedo y el amor. Pero los vivos no pueden ser arrancados de su hogar por una frase escrita en la antesala de la muerte, sobre todo cuando 3 años de silencio pesan más que una línea de tinta. Aurelia palideció, miró a Matías, miró a los niños, miró a Elvira, y en esa última mirada ya no había solo juicio,
Había derrota. Una derrota amarga, sí, pero también la primera grieta de comprensión. Entonces fue doña Candelaria quien remató, incapaz de contenerse más. Y si me permite, señora, una mujer no puede aparecer después de 3 años para reclamar hijos como si fueran una vajilla heredada. Nadie la contradijo. Aurelia bajó la vista hacia la carta. Durante unos segundos pareció mucho mayor que al llegar. Finalmente dijo, muy bajo, yo también la perdí. La frase cambió el aire, porque por primera vez no habló la mujer orgullosa ni la hermana acusadora. Habló una doliente. Matías suavizó apenas la expresión. Lo sé. Aurelia tragó saliva. Cuando murió no pude volver aquí. Cada cosa me la devolvía. El olor del jabón, el ruido del arroyo, la silla de coser, cerró los ojos. Pensé que si los niños venían conmigo, al menos una parte de ella seguiría donde yo pudiera verla. Tomás la miró con cautela. Elías apretó la manta. Pero nosotros no somos mamá, dijo el mayor. Aurelia abrió los ojos y lo miró como si esa verdad tan simple la hubiera desarmado por completo. No, susurró. No lo son. El silencio que siguió ya no fue de combate, sino de duelo compartido. El comisario dio por terminado el asunto. Las otras mujeres, privadas de escándalo, comenzaron a retirarse con la decepción mal disimulada. Jacinta evitó mirar a Elvira. Doña Candelaria se quedó un poco más, lo suficiente para apretarle la mano sin decir nada. Aurelia no se marchó enseguida. Cuando el corredor quedó casi vacío, se acercó a Elvira. Ya no había veneno en su voz, solo cansancio. Fui injusta con usted. Elvira no respondió al momento. Después de todo lo ocurrido, el perdón no podía ser una moneda arrojada a la ligera. Lo fue, dijo al fin con honestidad tranquila. Aurelia asintió aceptándolo. Mi hermana habría odiado verme convertida en esto. La dureza se le quebró apenas en la última palabra. Elvira sintió compasión, pero no lástima. Todavía puede ser otra cosa. Aurelia miró a los gemelos, luego a Matías. Si me lo permiten, quisiera leer una carta con ellos mañana antes de irme. Tomás miró a su padre. Matías miró a los niños. Elías fue quien respondió primero, con esa valentía diminuta que solo aparece después del miedo. Una sola. Aurelia hizo una inclinación de cabeza que parecía una promesa. Una sola, una sola. La leyó a la mañana siguiente. Le tembló la voz al principio, pero siguió. Era una carta sencilla sobre Lucinda enseñando a Clara a bordar una flor torcida y riéndose porque la niña insistía en que las flores derechas parecían aburridas. Aurelia lloró sin ocultarlo. Los gemelos escucharon en silencio. Matías permaneció de pie junto a la ventana. Y Elvira, desde la mesa, comprendió que a veces la justicia no consiste en humillar al que hiere, sino en obligarlo a mirar de frente lo que su dolor lo había vuelto capaz de hacer. Aurelia se marchó ese mismo mediodía. Antes de subir a la carreta, besó a sus sobrinos en la frente. A Matías le dijo algo que solo él oyó, y a Elvira, después de una breve vacilación, le tendió la mano. Cuide bien esta casa. Elvira la estrechó. Solo mientras me dejen ayudar. Aurelia miró a Matías un instante, como si entendiera por fin mucho más de lo que quería admitir. Luego subió y se fue. La paz no volvió de golpe. Las casas heridas nunca sanan así, pero volvió de verdad. Esa noche, cuando los gemelos ya dormían y el arroyo sonaba afuera con su persistencia humilde, Matías encontró a Elvira guardando las últimas cartas en el arcón. «Se va a quedar vacía la casa sin su voz por las tardes», dijo él. Elvira sonrió apenas. «Todavía quedan cartas. No hablo de Lucinda». Elvira alzó la vista. Lo encontró muy cerca, demasiado cerca para fingir que no entendía. Matías respiró hondo, como quien ha esperado demasiado tiempo para decir algo y teme arruinarlo al fin. «No quiero pedirle nada que la obligue. Ya bastante le ha exigido el mundo. Pero si se queda, no como costurera de paso, no como favor a mis hijos, sino porque usted quiere quedarse, yo sabría honrar eso». Elvira sintió que el corazón le golpeaba con una fuerza antigua, casi dolorosa. Durante años había oído solo 2 clases de palabras dirigidas a ella: juicio o lástima. Nunca esto, nunca una petición hecha con respeto, sin compra, sin deuda, sin sombra de posesión. «¿Y Lucinda?», preguntó.
porque necesitaba que la verdad no se escondiera. Matías bajó la cabeza un instante. La amaré hasta el día en que me entierren, pero el amor que se queda en los muertos no alcanza para criar vivos. Y yo, la miró de nuevo. Yo hace tiempo dejé de esperar que esta casa pudiera volver a latir. Usted la hizo latir, no por ocupar el lugar de nadie, por traer el suyo. Elvira lloró entonces, no con escándalo, con ese llanto callado de las mujeres que han resistido demasiado tiempo sin ser elegidas con dignidad. No sé hacerlo deprisa, susurró. Ni yo. No prometo no tener miedo. Yo tampoco. Ella dejó una mano sobre la mesa, entre ambos. Matías la cubrió con la suya, despacio, como si tocara algo sagrado. Entonces podemos empezar por ahí, dijo él. Sin prisa, sin mentira, con miedo si hace falta, pero juntos. Fue Tomás quien, semanas después, resumió mejor que nadie lo que había pasado en la quebrada. Una tarde en que doña Candelaria subió con telas nuevas y encontró a Elías dormido junto al fogón, a Matías reparando una cerca y a Elvira leyendo una carta más bajo el limonero. El niño dijo con absoluta naturalidad: «La casa ya no está detenida». Y era verdad. No porque el dolor hubiera desaparecido. Clara seguía faltando. Lucinda seguía viva en sus cartas y en sus ausencias. Aurelia seguía siendo una hermana tardía, pero hermana al fin. No, la casa latía de nuevo porque el amor no había llegado a borrar lo perdido, sino a darle un sitio donde descansar sin mandar sobre los vivos. Con el tiempo, el pueblo también tuvo que callar, no de golpe ni por bondad, sino por cansancio ante la evidencia. Elvira Rojas, la mujer a la que habían llamado manchada, se convirtió en la persona a la que subían a buscar cuando una costura delicada exigía manos finas, cuando un niño enfermaba y necesitaba paciencia, cuando una casa se quedaba viuda de alegría y había que enseñarle otra vez a respirar. Nadie pidió perdón como ella hubiera merecido, pero ya no hacía falta, porque la dignidad, había aprendido al fin, no depende del juicio del mundo, sino del lugar donde una mujer puede mirar de frente sin agachar el alma. Y en la quebrada, entre cartas viejas, ropa remendada, dos gemelos que crecían fuertes y un hombre que había aprendido a amar sin traicionar su memoria, Elvira descubrió lo que durante años creyó perdido para siempre: que hay hogares que no te piden olvidar tus heridas, solo te ofrecen un sitio donde ya no sangran solas. Esa fue la verdadera victoria. No que el pueblo cambiara, no que Aurelia cediera, no que el pasado desapareciera. La verdadera victoria fue que una mujer marcada por la humillación encontró, al fin, una casa donde su nombre volvió a pronunciarse sin vergüenza. Y allí, en eso, vivía la lección más profunda de su historia: que el amor verdadero no reemplaza lo que dolió, pero sí puede tomarlo entre las manos y convertirlo poco a poco en hogar.